Nuestro planeta Tierra es una escuela, una hermosa escuela para muchas almas que quieren transformarse profundamente y experimentar todos los planos que puede derivar de tener un yo separado y emociones. Quiero aclarar que es una escuela de avanzada, con un programa súper complejo de atravesar y que todo el universo lo sabe y por eso nos están apoyando en nuestra evolución. Por tanto, es importante que no pierdas de vista que eres un alma súper valiente por atreverte a encarnar en este planeta. Para que este programa funcione, tiene 7 leyes de materialización y no solamente una como la ley de atracción. No, son 7 que interactúan y venimos trabajándolas desde el episodio anterior. Así que vamos a retomar un poquito repasando lo dicho para adentrarnos en las 3 faltantes. Habíamos afirmado que el mecanismo de división que se introdujo en este yo separado de la fuente también se va a ir repitiendo en todos los planos de la existencia. Por tanto, nuestro yo también está separado en yo consciente y yo inconsciente. Lo habíamos mencionado en el episodio anterior como este árbol del bien y el mal que nos lleva a una realidad dual. Esto específicamente está preparado para que nosotros podamos experimentar ambas polaridades y lograr un equilibrio que sería lo que nosotros vamos a denominar aprendizaje. Pongamos por ejemplo el concepto de abundancia. Sobre todo la abundancia económica, que es lo que suele preocupar bastante. Nosotros a lo largo de varias encarnaciones vamos a experimentar tanto abundancia material como la escasez, con el objetivo de reflexionar sobre la misma, de dónde proviene, en qué escala de prioridad la pongo, cómo la comparto, en qué medida me siento dador y receptor de la misma, en qué medida la abundancia frena mi vocación o mi amor o diferentes matices que en cada encarnación vamos a ir tejiendo. Para poder acceder a esos aprendizajes, nosotros contamos con 7 leyes universales que interactúan para manifestar en la realidad este aspecto inconsciente al que no logramos acceder fácilmente. Y todo inicia en la mente. Esta va a gestar una emoción que va a direccionar ciertas acciones y afirmaciones, lo cual configuran nuestro estado vibratorio. Desde este estado vibratorio vamos a extraer un correspondiente que se encuentra en el mismo nivel de vibración, pero que a la vez es nuestro opuesto, con la finalidad de hacer consciente esto que estamos manifestando a nivel inconsciente. En esta afirmación yo ya estoy sintetizando la ley del mentalismo, de correspondencia, de vibración y de polaridad. Hoy le sumaremos la ley de ritmo, de causa y efecto y de género. Para que estos aspectos que se encuentran configurando nuestro estado vibratorio se materialicen, necesitan o demandan un ritmo, un tiempo, una intensidad, tanto en la acción, la emoción, como en el pensamiento y en la palabra. Esto quiere decir que no basta un periodo de tiempo vibrando en un cierto estado para atraer cosas de la misma frecuencia, sino que se requiere sostenerlo por un periodo de tiempo prolongado. Por eso es muy importante acceder a nuestro estado inconsciente, porque yo desde la parte consciente puedo querer estar materializando algo, pero desde mi parte inconsciente estar trabajando en todo lo contrario. Por ejemplo, yo puedo hacer afirmaciones de abundancia, empezar a realizar acciones desde una persona abundante, como puede ser darle plata a un mendigo, donar mis conocimientos a alguien que lo necesita, pero si a la vez yo estoy con miedo de que me falte, si a la vez estoy recibiendo en una situación de protección de alguien que me sostiene económicamente y por eso me encuentro al lado de esa persona, evidentemente esa acción o va a tardar mucho en materializarse o no se va a materializar, dependiendo la intensidad que tengan el conjunto de
de emociones, pensamientos, acciones y sentimientos desde el cual yo estoy vibrando. Entonces es un proceso sumamente personal, acceder a la comprensión de lo que está sucediendo en mi mundo material, porque eso se corresponde con un estado interior del cual, si no soy consciente o no soy consciente en su totalidad, porque niego aspectos, porque proyecto otros, va a ser muy difícil que yo pueda acceder a ese conocimiento primordial para modificar mi realidad. Entonces, además de asumir que estamos regidos por estas 7 leyes universales, debemos asumir que tenemos ciertos mecanismos que nos impiden ver hacia nuestro interior, como es el mecanismo de la proyección, de la idealización, de la negación, todos mecanismos psicológicos que va a describir el psicoanálisis. Y mientras más acostumbrados estemos a utilizar estos mecanismos de este yo escindido para interpretar nuestra realidad, más difícil va a ser acceder a esos aprendizajes que se encuentran subyacentes en la misma. Esto nos va a llevar a hablar de la ley de causa y efecto, es decir, que si yo creo que lo que me sucede es causa de que el presidente, de que mi suegra, de que mi hijo, y encuentro culpables fuera de mí, no voy a poder entender que la causa está en mi interior y que el efecto lo estoy viendo en el exterior. Y acá vamos a uno de los derechos fundamentales del ser humano, que es la capacidad de elección, la capacidad de decidir. Yo puedo decidir seguir pensando que soy un sujeto que no crea la realidad, que otros la crean por mí y entonces me voy a ver como víctima de todo lo que me sucede. Y también puedo elegir posicionarme como un hijo del creador, un creador de su propia realidad y entonces decidir cambiar y modificar mi realidad desde mi propio interior. En el momento que yo asuma que mi realidad es mi propia creación, voy a estar internándome en el conocimiento de la última ley, que es la ley de la generación. Esta ley nos dice que todo en la creación tiene un creador y que su creación va a volver o retornar a su creador, como un boomerang. Nuestra realidad exterior es nuestra obra, es como nuestro hijo. Va a volver a nosotros para mostrarnos aquello que no queremos reconocer de nosotros mismos. Y esta negación, yo la he visto también en muchos papás que no pueden verse reflejados en sus propios hijos. Existen explicaciones como que nació rebelde, como que salió el padre, o el padre diciendo que salió la madre, o que siempre fue así. Actualmente esto también tiene lugar o se complejiza aún más con el diagnóstico, porque el diagnóstico se vuelve aquella justificación para todo lo que sucede. Entonces él es así porque tiene determinado diagnóstico. Y yo he podido observar diferencias significativas en niños con el mismo diagnóstico. 2 niños que tienen autismo que se comportan totalmente diferente. 2 niños que tienen síndrome de Down que alcanzan distintos niveles de desarrollo, a veces totalmente opuestos, como algunos con lenguaje y otros sin lenguaje. Pero hoy no entraremos en esa temática para no irnos por las ramas y les voy a recomendar en cambio una película. Vean Un milagro para Helen Keller y ahí van a ver cómo un diagnóstico puede hacer que uno deje de ejercer la función de padre. La función del padre, la función del creador es responsabilizarse de su propia creación, es asumir los efectos que sus propias acciones han generado en determinada realidad, en este caso el hijo. Cuando yo asumo que mi hijo es su diagnóstico y que no puede ir más allá de ese diagnóstico, limito su desarrollo en tanto que también limito mi accionar como papá, porque si él ya nació para hacer eso y no puede hacer otra cosa, yo mucho no tengo para hacer dentro de esa situación. En cambio, si yo hago interactuar las 7 leyes universales, sabré que lo que le está sucediendo a mi hijo tiene que ver con lo que se ha venido gestando anteriormente para que él hoy esté manifestando esta conducta. Y en este punto muchas veces
nuestros miedos, nuestras inseguridades, hace que nos cerremos a ver aspectos de la realidad en los que va a ser muy útil un tercero estructurante que se llama en psicoanálisis, que es esta persona que viene a estructurarnos y a marcarnos aspectos que nosotros no habíamos podido ver hasta entonces. Y esto nos va a ayudar a cerrar el círculo que venimos trazando y que inició en nuestro primer episodio diciendo que todos éramos maestros y a la vez aprendices. Cuando decidimos encarnar, nosotros elegimos el grupo de almas en donde nos vamos a insertar para tener aprendizajes en común. Por tanto, algunas pistas de lo que nos puede estar pasando se encuentran en nuestro grupo familiar, en nuestro grupo de amigos, en el grupo laboral donde estamos. Es decir, que lo que me está pasando a mí le está pasando a las personas que resuenan conmigo. Si yo miro a las personas que me rodean, también puedo tener claves interesantes para pensar lo que me está pasando. Entonces vamos a cerrar este episodio con algunas preguntas que nos sirvan de guía. Lo que vas a hacer es escribir en una forma muy sintética qué es lo que te angustia. Tratar de resumirlo a una palabra o una frase corta. El siguiente paso será buscar explicaciones que yo suelo darme a esa situación que escribí como inicial. Acá tratemos de no activar el juicio porque esto podría bloquear las explicaciones. Puede haber explicaciones que sean de nuestra época infantil, en donde digamos porque a mí nadie me quiere, porque siempre fui rechazado, porque nunca nadie valoró lo que yo digo. Pero también puede haber explicaciones que aludan a situaciones externas o ciertas personas específicas, como porque mi padre siempre fue violento, porque en el país siempre las cosas andan mal económicamente. Lo importante aquí no es el tipo de respuestas, sino la sinceridad con que las puedas escribir. Todo lo que vos sientas va a estar bien. Porque el trabajo que vamos a hacer es reconfigurar nuestra mente. Estas creencias solo se sostienen en nuestro plano mental porque las repetimos a diario. Para desterrarlas, nosotros tenemos que dejar de pensar en ellas y empezar a crear nuevas explicaciones. Entonces, como nuestro cerebro le lleva 21 días crear una red neuronal, yo tengo que encontrar un reemplazo para la idea número 1 que haya encontrado como explicación. Les voy a poner un ejemplo personal para que quede mucho más claro. Uno de mis hijos atravesó un periodo de depresión. Para entender esta realidad, yo fui aplicando todas las explicaciones científicas que uno se puede dar a partir de la misma. Tiene que ir a la psicóloga, tiene que tratar de salir, tiene que tratar de conectarse con la vida, abrir la ventana, limpiar su pieza. Todas cosas que eran pensadas desde afuera, intentando desde afuera modificar algo que a él le pasaba a nivel interno. En ese momento llegaron las 7 leyes universales a mí o el conocimiento de las mismas. Yo empecé a comprender que lo que le sucedía a mi hijo tenía también que ver conmigo y que era algo interno que yo no había descubierto y él me estaba mostrando. Si bien le sucedía a él, por ley de vibración estábamos unidos por el mismo aprendizaje. Entonces pude darme cuenta que éramos como opuestos a nivel organizativo y a nivel del uso de la energía. Yo era de direccionar y organizar y querer forzar las cosas y ir muy para adelante, y él estaba en el polo opuesto. Lo asumí entonces como un maestro. Empecé a entender que yo estaba sobreexigiéndome y que él me estaba mostrando a través de su depresión que se podía vivir con menos orden, con menos exigencia. Pero cuando me pregunté por qué yo me exigía tanto, es porque mi valor estaba puesto en las cosas que yo podía conseguir o lograr. Entonces mi amor propio estaba puesto en esos logros, lo que me mantenía en una rueda de hámster luchando por conseguir cosas nuevas todo el tiempo. Eso hizo que por identificación conmigo, él, que no estaba pudiendo conseguir cosas en ese momento especial de su vida,
se sintiera muy poca cosa y se deprimiera. Esto que ocurría en el plano mental o inconsciente era reforzado por ciertas acciones que uno va tomando, en donde uno lo va retando, le va mostrando lo que no está haciendo, lo va criticando, y entonces refuerza ese sentimiento de ineptitud o de incompletud o de fracaso o de lo que sea que le estaba vibrando en ese momento. Y esto es muy común cuando nos sentimos impotentes frente a una realidad, querer hacer cosas para cambiarla o modificarla a nuestro gusto y empezar a ejercer presión para que eso cambie en el tiempo, en la forma, de la manera que nosotros estimamos que eso debería ocurrir. Decidí cambiar la explicación que yo le daba a esa conducta. Decidí pensar que no era una depresión, que era un maestro que me estaba enseñando algo. Y decidí honrar esa presencia en mi vida y todo lo que ella traía. Desde ese día me comprometí a no criticarlo más, a que si entraba a su habitación a ordenarla, lo iba a hacer desde el amor y que todo lo que yo le dijera iba a ser desde ese lugar. Porque esta crítica que yo aplicaba con él era la misma que me aplicaba a mí misma, y entonces eso es lo que me llevaba a siempre conseguir más, a no estar conforme, a ser muy perfeccionista y a estar siempre en un proceso de producción imparable. Lo que yo estaba haciendo por él también lo estaba haciendo por mí, quiero que se entienda. No puedo decirles que llevó 21 días configurar mi mente, quizás me llevó un poco más y los efectos quizás tardaron más en verse reflejados en la realidad. Lo que sí les digo es que se produjeron. Mi hijo salió espontáneamente, sin ninguna medicación y sin ningún tratamiento psicológico de su depresión, aprendiendo de ella. Abrimos mucho el diálogo, conversamos mucho y yo empecé a vincularme de otra manera con él y conmigo misma. Esto lo capitalicé en el trabajo con mis pacientes, lo que me permitió incorporar nuevas herramientas en la consulta, en donde apelaba a la reconstrucción de estas ideas que iban emergiendo a partir de ciertas acciones que repetía el niño. Por ejemplo, niños que borraban inmediatamente al equivocarse, yo los animaba a que lo dejaran, que estaba bien, que era un proceso, que aprender era un proceso, que eso era parte de ir construyendo o ir entendiendo cómo se escribía y que estaba perfecto que lo dejara y que al lado lo íbamos a escribir un poquito mejor para que él pudiera evidenciar su progreso. Esto lo menciono porque te puede ocurrir que durante estos 21 días sea muy difícil cambiar algunas creencias. No te desanimes. Trata de cada vez sostenerlo por más tiempo. Es decir, hoy pude estar en esa vibración que implica esa creencia por 1 hora. Mañana trataré de estar 1 hora 15 y así, hasta que logre impregnarse en todo tu ser. Y así irás procediendo con cada una de las creencias. Lleva tiempo, mientras más creencias tengas que trabajar, más tiempo te va a llevar. Pero con el tiempo vas a ver los resultados. Solo necesitas perseverancia, paciencia y mucho amor para tu proceso. Yo soy Karina Gómez, licenciada en psicopedagogía, y me despido hasta el próximo episodio, en donde volvamos a compartir algunas de las experiencias y conocimientos que he ido aprendiendo en este proceso de encarnar en la Tierra. Un abrazo fuerte.